A diferentes artículos, entre los que sobresalen últimamente especialmente los dedicados a la figura de María Fortuny, y sobre él precisamente nos va a hablar. Bueno, muchas gracias por... Para mí ha significado... quería decir que muchas gracias por haberme invitado a participar en este congreso. La verdad que hablando en términos castizos, pues como vamos un poco pillados de tiempo, intentaré acelerar lo máximo posible. Al fin y al cabo, lo que yo presento no deja de ser una rareza dentro de este contexto en el cual pues, se han reunido especialistas, sobre todo de arte islámico, y mi mirada es un poco tangencial y sobre todo a mí lo que me interesa es dar a conocer el fondo del Gabinete de Dibujos y Grabados, del cual soy el conservador en jefe, porque creo que es muy importante establecer sinergias, establecer difusión y enriquecernos mutuamente a través del trabajo interdisciplinar. Y era esta la voluntad de trabajar en este proyecto. La verdad es que por mi parte sería ocioso presentar a la figura de Mariano Fortuny porque es por todo el mundo conocido, dada su estrecha vinculación a Granada y particularmente a la Alhambra. Por lo tanto, creo que me ahorro presentar al personaje. Simplemente lo que haré será hacer un recorrido a través de nuestros fondos pictóricos y de obra gráfica para situarnos exactamente en lo que es el contexto granadino y alhambrino. Por cierto, una palabra, esta del alhambrismo, que menuda palabreja, ¿no? Que también tendríamos que establecer exactamente el significado de la misma y si tiene una raíz ochocentista o hay que situarla en un periodo anterior. Esto sería ya un tema más filológico que no propiamente historia del arte. Es importante situar no tanto al retratado, que es el propio Fortuny, sino a Federico de Madrazo. He puesto esta obra que es un testimonio de la vinculación que existió entre ambos artistas. Como ustedes bien saben, Federico de Madrazo fue el suegro de Fortuny, fue el pintor más importante de la época del siglo XIX, un pintor oficial, además fue director del Museo del Prado durante mucho tiempo. Y es el que de alguna forma luego le sirvió a Fortuny para franquearle la entrada, el acceso libre casi, de manera casi como si fuera un auténtico ocupa, en la Alhambra durante los años que la familia residió en Granada entre 1870 y 1872. De hecho, uno de los objetivos de esta intervención era presentar la digitalización de la colección de Mariano Fortuny, del Gabinete de Dibujos y Grabados, que ha sido fruto de un trabajo que hemos realizado gracias a la sponsorización, a la colaboración económica de Fundación Telefónica de España. Esto nos ha permitido, pues, realizar este trabajo de escaneo, luego de digitalización, y ahora veremos las diferentes fases de este proyecto, que hay que decir que la colección del Gabinete de Dibujos y Grabados de Fortuny evidentemente es uno de los activos patrimoniales más importantes del museo, reúne una colección cuantitativamente superior a cualquiera de los otros museos que tienen obra de Fortuny, entre los cuales se encuentra el Louvre, el British Museum, el Museo de Reus, el Museo Goya de Castres, que es menos conocido, otras instituciones patrimoniales. Aquí vemos precisamente el almacén donde están depositados y conservadas estas obras, porque la colección nuestra es una colección muy importante, reúne un número superior a las 100.000 obras y es muy heterogénea, pero principalmente Fortuny y el modernismo son los dos pilares sobre los que se asienta, dijéramos, en cuanto a importancia cualitativa. Aquí vemos imágenes de cómo se fue realizando este proyecto de escaneo. Tú cuando veas que yo me alargo demasiado me cortas. En estos momentos dijéramos que estaríamos en la fase final del proyecto. La idea es volcar toda la colección a través de Internet, a través de la página web y a través de la aplicación de colecciones online, poder acceder al conocimiento de todo este fondo que a nosotros nos servirá como feedback, en el sentido que nos permitirá también enriquecer los fondos con las aportaciones que realicéis todos los investigadores, sobre todo completar las localizaciones topográficas, sobre todo los dibujos granadinos
y alhambrinos. Como he dicho, Fortuny está muy vinculado a Granada, residió durante 2 años en la ciudad. Esto dentro de lo que es, evidentemente, una vida tan corta como la de Fortuny, que saben ustedes que solo vivió 36 años, evidentemente es un periodo muy largo y muy dilatado de su tiempo existencial, de su vida. A pesar de que tuvo una vida que podríamos calificar de muy nómada, residió en Roma, residió en Barcelona durante un tiempo, Portici, Marruecos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva contemporánea, con una larga esperanza de vida, puede parecer que 2 años son un breve periodo de tiempo, pero no es una presencia, dijéramos, anecdótica o esporádica o del viajero de los cuales nos han hablado anteriormente los colegas cuando hablaban de los fondos fotográficos. Él vive intensamente la ciudad, dibuja la cartografía sentimental de esta ciudad y se acerca de una forma con una extraordinaria sensibilidad, como es también característico por parte de él. Por ejemplo, una muestra de esta sensibilidad es este paisaje de Granada, que forma parte de la colección del museo, que es una obra singular porque nos da una imagen insólita de la ciudad, no reproduciría la composición tópica y típica romántica en un lugar bastante insólito. Es una pintura muy moderna, muy inacabada, y se da la curiosa circunstancia de que Manet realizó una copia idéntica a esta obra de Paisaje de Granada. Por otro lado, tenemos que situarnos en el marco de que Fortuny no cultivó demasiado el paisajismo. Es decir, son muy escasas las composiciones en las cuales el tema del paisaje pasó a ser el protagonista. Lo que sí que es importante, ya entraríamos a analizar el contenido de estos fondos de dibujos, es esta especie de imagen que nos acerca a diferentes rincones de la ciudad, con lo cual nos transmite una idea muy vivencial, muy sentimental de la ciudad, que él va dibujando de una forma muy exhaustiva, muy metódica, captando lo que es también el costumbrismo de la ciudad, evocando esta imagen romántica que a lo largo del siglo XIX recorre toda la geografía peninsular, incide pues en esta imagen. Aquí vemos diferentes rincones que seguramente algunos de vosotros podéis situar la localización exacta y que a mí la verdad me representaría pues una aportación muy, muy interesante y muy sugerente. Dibuja también otros rincones, por ejemplo, este es el interior de la sacristía de la Catedral de Granada, que casi es una imagen muy verídica tal como se conserva actualmente. Hay otro dibujo casi idéntico en el British Museum, que permite pues ahondar en el que es este conocimiento de esta geografía urbana que él va adentrándose. Seguramente llega a Granada por diferentes circunstancias que no vienen al caso ahora explicar porque sería demasiado largo. Su amistad con Davilliers fue un factor que influyó de una forma muy determinante a la hora de establecerse en Granada. El estallido de la guerra franco-prusiana en 1870 explicaría el por qué él se refugia en un lugar aparentemente nada cosmopolita como podía ser pues Roma o París en aquel momento. Él dibuja otros aspectos de la ciudad. No podían faltar, evidentemente, las imágenes de Fernando e Isabel la Católica, del famoso retablo de Felipe Bigarni, que vienen pues a demostrar también este grado de curiosidad que ya aparece en los años 60, que ahora durante su época en Granada se intensifica y va adquiriendo una pátina cultural muy erudita que lo convierte en un auténtico conocedor, en un auténtico especialista, que es también una de sus contribuciones más singulares, desde lo que es un origen muy diletante, de lo que es un origen de un curioso, cómo va perfilando, cómo va autoformándose, cómo va entrando en el círculo de relaciones intelectuales y artísticas de su tiempo, a través sobre todo de Davilliers, que va modelando esta cultura del conocimiento, un conocimiento por otro lado que responde al que es el modelo de la época, un gusto muy ecléctico,
y con diferentes variantes. No faltan tampoco imágenes, por ejemplo, esta obra que por cierto está aquí arriba, encima de nuestras cabezas, casi podría decirse, que es este óleo que inicia en Granada y acaba en Roma en 1873, que es una vista al Ayuntamiento Viejo de Granada, que responde un poco también a lo que es esta pintura comercial que él destina sobre todo a la clientela americana de su época, a través del que es el gran marchante de la pintura europea de este tiempo, que es Adolphe Goupil. Adolphe Goupil le hace vivir a Fortuny en un dilema permanente, entre lo que podría, parafraseando por ejemplo a Cernuda, podríamos decir entre la realidad y el deseo. Esto responde a la realidad económica y seguramente el deseo de él es distanciarse de esta esclavitud comercial a la que le tiene sometido de una forma bastante dura su marchante. De hecho, esta pintura es costumbrista, es anecdotista, responde también a una imagen muy folclórica de la ciudad, pero también tiene esta verosimilitud que caracteriza muchas de sus composiciones pictóricas. También es importante acercarnos a lo que es el proceso de creación de Fortuny, de sus obras. Él utiliza, porque está documentado, porque hay muchos restos en este sentido que ayudan a entender su forma de trabajar, calcos. Calcos que luego traslada muchas veces sobre los lienzos, que le permiten copiar, que le permiten también hacer variaciones sobre un tema, etcétera, etcétera. Probablemente no podemos descartar la hipótesis, porque parece bastante plausible, que él utilizara como recurso instrumental de trabajo la fotografía. Tampoco es descartable del todo. Tenemos también esta fascinación que él sintió por la Alhambra, que lo adentra en este alhambrismo, del cual forma parte su imaginario personal. Es un hombre muy fecundo en lo que es la configuración de este mito orientalista de la Alhambra, a pesar de que tendríamos que establecer una distinción entre lo que es esta imagen directa, real, casi fotográfica, de algunos espacios alhambrinos y lo que es luego la reinterpretación, lo que es la reinvención que hace a partir de sus composiciones pictóricas. Existe esta diferencia. Es evidente que en Fortuny hay unos precedentes orientalistas, no eran demasiado remotos, al vivir pocos años, pues se sitúan en 1860, en el momento en que la Diputación Provincial de Barcelona le encarga la realización de la pintura famosa de la batalla de Tetuán. Él se traslada a Marruecos, vive in situ el que es el estallido de la guerra hispano-marroquí. De hecho, él viajó, mejor dicho, a Marruecos durante 3 periodos diferentes, 1860, 1862 y 1872. Resultado o fruto de este primer viaje, evidentemente es una transformación radical, sin precedentes en lo que es su lenguaje pictórico y lo que es un estallido de luz y color, aunque puedan resultar pues, elementos tópicos y convencionales que se utilizan para describir lo que representa para él el contacto tan fructífero que representó el conocimiento de la civilización marroquí. Esta obra quedó inacabada en su taller, es una obra enorme de 9,5 metros y que tiene evidentemente elementos muy orientalistas que responden al estereotipo, pero que al propio tiempo también nos adentran en lo que es una visión más, podríamos decir, más etnográfica de lo que es esta realidad marroquí. Fruto de este primer viaje existe un corpus muy importante de obras, de dibujos. Es, por ejemplo, esta extraordinaria acuarela, que es una vista de Tetuán, que realiza in situ. Hay que decir que él no llegó a presenciar la batalla de Tetuán en directo, pero sí la batalla de Badras, que luego plasmó en otra obra. Y estos dibujos que tienen un carácter más episódico, más etnográfico, más costumbrista, en el cual también nos permite valorar
lo que es este alejamiento también de la imagen convencional del orientalismo, es decir, conviven dos almas en Fortuny, lo que es el alma comercial, el alma esta más destinada a la clientela que aspira a un tipo de pintura evasionista, que es esta imagen de la pintura orientalista, y existe otra que él cultiva, que son estos dibujos a través de los cuadernos de las notas, en las cuales hay una traslación directa de este contacto con todos estos habitantes y la fascinación que él siente, sobre todo por el modus vivendi, por esta especie de cultura del dolce far niente que tanta atracción le resulta. Fruto de este contacto, y abro un paréntesis que cierro inmediatamente, es, por ejemplo, toda la faceta de él como grabador, es decir, él se inicia como aguafortista, él es un extraordinario realizador de aguafuertes en este mismo momento, en 1860, y una de sus temáticas predominantes será evidentemente la temática orientalista. Curiosamente, aquí tenemos la paradoja, como es un ejemplo muy gráfico de cómo coexisten estas dos realidades en Fortuny. Esta es una obra que realiza con posterioridad a su primer viaje y es una obra que responde al estereotipo más convencional de la imagen orientalista. Es esta odalisca que además realiza en Roma en 1861, es una obra de pensionado, es una obra de formación, pero él la destina a la Diputación para que se compruebe sus avances, sus progresos. Él quiere satisfacer, evidentemente, al que es su mecenas, que es la Diputación Provincial que le ha pagado la beca de formación en Roma, y realiza esta imagen, que es esta imagen que responde al gusto romántico, al gusto de la imagen escapista y evasionista que cultivan todos los pintores románticos de la época, empezando por Delacroix. Aunque sí, en el segundo término comprobamos lo que es ya su agrado, su deseo de reproducir de una forma muy verosímil lo que son elementos de esta cultura musulmana, realizando estudios, haciendo acercamientos de un alto grado de erudición que nos permiten ya descubrir e intuir lo que luego eclosionará de una forma muy abierta durante su etapa granadina. Por ejemplo, aquí la matanza de los abencerrajes. Tenemos en la parte superior de las imágenes una pintura que es una pintura fascinante, todo que a pesar de que ella misma también es inacabada, en la cual podemos descubrir este virtuosismo que tanto lo caracteriza, esta paleta, esta factura colorista y que algunos han calificado ya incluso de premoderna. Y al fondo de la imagen, en la arcada, en esta sala de los abencerrajes, descubrimos la presencia seguramente de una representación iconográfica inventada, que es esta escena de lucha, esta escena caballeresca, que hemos descubierto la iconografía a través precisamente del dibujo que aparece en la parte superior de la imagen, este dibujo que forma parte de nuestra colección, y podemos ver que la imagen pintada corresponde a lo que es el dibujo, que él seguramente debió copiar de algún manuscrito, de algún libro, de alguna miniatura, probablemente del Escorial, porque él, a través de su correspondencia, sabemos que encargaba a su suegro, a Federico de Madrazo, que fuera a estudiarle tal o cual manuscrito, tal o cual libro miniado. Y probablemente puede apuntarse que una de estas imágenes, de esta iconografía, correspondería. También, de una forma muy esbozada, muy abocetada, aparecen en el extremo de su derecha, dibujados unos jarrones alambrinos que están muy abocetados, muy esbozados, que nos permiten también acercarnos a lo que fue una de sus obsesiones, una de sus permanentes inquietudes a lo largo de toda su carrera artística. Por ejemplo, aquí tenemos un croquis de una de las cúpulas del Salón de los Abencerrajes, de esta bóveda de mocárabes, como podemos comprobar esta correspondencia y esta realidad, como es un acercamiento muy naturalista al motivo, como él lo plasma y como él lo transmite. Seguramente
Estos son recursos instrumentales para sus composiciones pictóricas. Evidentemente, la que hemos visto anteriormente partiría de estos trabajos preliminares que él va realizando durante los largos periodos en los cuales él reside, porque convierte la Alhambra en su propio estudio, y esto es un elemento muy interesante. Hay que recordar la relación tan estrecha de amistad que existía entre Contreras, Rafael Contreras, Federico de Madrazo, y esto también le abre la puerta de la Alhambra de una forma muy positiva. O, por ejemplo, esta imagen del Tribunal de la Alhambra, por cierto, una obra que fue adquirida por Salvador Dalí, que tiene este aspecto curioso, porque Dalí sentía una enorme fascinación por la obra de Fortuny, incluso llegó a realizar una réplica de su famosa batalla de Tetuán, una cosa bastante delirante, hay que decirlo, dentro de lo que es, evidentemente, el contexto surrealista de Dalí, que ahora forma parte de una colección japonesa. Aquí tenemos la fotografía para que pueda verse cómo probablemente hay que contemplar esta hipótesis que ahora yo apuntaba, que falta saber si él realizaba fotografías. Esto es un aspecto que habría que profundizar, que habría que investigar. No podemos desestimarlo del todo, pero puede ser bastante plausible pensar en esta hipótesis de trabajo. En cualquier caso, esta fotografía permite establecer esta correspondencia o esta relación con algunas variantes entre, por ejemplo, esta puerta en lo que es la arcada y lo que es la fotografía. Fíjense que son la fotografía y la pintura corresponden al mismo momento cronológico y, evidentemente, a él este patio le sirve, el patio del Cuarto Dorado le sirve para realizar un ejercicio iluminista. Él lo que pretende, sobre todo, es acercarse a la luz de la Alhambra a través de esta franja de luz artificial, cómo se proyecta la sombra sobre la pared del fondo, y le sirve para realizar pues, este ejercicio, incluyendo evidentemente la anécdota anecdotista, porque seguramente la imagen desnuda del lugar no hubiera sido bien recibida por la clientela de su época, no hubiera sido aceptada. Era necesario incluir este tópico orientalista de los lugares habitados, evidentemente, por esta recreación fantasiosa, imaginativa, que formaba parte de su creación. Algunos de estos dibujos que nosotros conservamos tienen este valor testimonial, documental, porque son cartas que él envió a su amigo Goyena, en el cual de una forma muy fidedigna, copiando de una forma pues radical toda la pintura, este dibujo es posterior a la realización de la pintura, pero documenta esta obra porque él era, y fíjense con qué descripción, con qué detallismo ha recreado todos los aspectos de la pintura en una carta que tiene más un valor artístico que no incluso sentimental o documental, lo cual quiere decir, habla muy en favor de lo que es, evidentemente, la calidad pictórica de sus composiciones. Para la realización de esta pintura realizó muchos apuntes, muchos esbozos, muchas composiciones en los cuadernos. Desgraciadamente, muchos de estos cuadernos que se conservan en el Gabinete de Dibujos y Grabados, siguiendo esta práctica un poco de desmembrar lo que es el sentido original de los cuadernos, porque muchos de ellos luego eran vendidos, descuarteados, y no conservan evidentemente el valor que tendrían en su momento como documento de trabajo del artista. Muchos de ellos ahora son evidentemente obras individualizadas que deberían pertenecer a lo que era un cuaderno de trabajo, porque el formato de todos ellos es idéntico y son formatos muy pequeños. Eran prácticas desaprensivas que realizaban sobre todo los anticuarios para fomentar la venta individualizada de las obras, cuando un artista era evidentemente mucho más cotizado desde el punto de vista económico. Luego realizó esta composición de los músicos árabes en esta obra del Museo Fortuny, en alguno de los espacios de la Alhambra. Es una obra también inacabada, una recreación también del tópico orientalista, en el cual incluye pues, también elementos de decoración ornamental o figurativo en lo que es la pared del fondo, y realizó muchos trabajos de aproximación al motivo pictórico,
De esta obra conservamos casi una veintena de obras. Hay que decir que, cosa que no he dicho debido a la prisa con la que estoy un poco vomitando mi exposición, que este conjunto de dibujos granadinos forma un corpus aproximadamente de un número superior a las 200 obras. También tiene interés como elemento documental esta copia de una parte de la bóveda central de la Sala de los Reyes de la Alhambra, que él dibujó en esta acuarela, y que luego, además, en una carta dirigida a su amigo Davilliers, le explicó que acababa de visitar estas pinturas, hace una descripción muy pormenorizada, eran pinturas sobre cuero, etcétera, etcétera. Y además tuvo el mérito, contrariamente a lo que hemos visto, que todas las otras son monocromas, estas incluyeron el color, cosa que también pues, añade un valor especial a este dibujo, que es evidentemente una de las rarezas más importantes de la colección. O, por ejemplo, este otro, situado en el interior de la Alhambra, que nos acerca a su pasión por los jarrones. Se ve al fondo la vista del Patio de los Leones, como una recreación muy fantástica, muy imaginativa, pero que sirve pues, para documentar este interés por el motivo y sobre todo por el monumento alhambrino. Otros acercamientos nos permiten también valorar su extraordinario amor por los libros, su bibliofilia, por rarezas literarias de la época, sobre todo que eclosionan durante esta época granadina, y cómo este conocimiento lo intercambia con todo este círculo de amantes eruditos de todo este mundo islámico, empezando sobre todo por Charles Davilliers. Sería, por ejemplo, estos proyectos que realizó, seguramente para una cubierta, no sé si un grabado, de la edición castellana de la obra, traducida por Valera, esta obra famosa de Poesía y Arte de los Árabes de España y Sicilia. Aquí él realiza diferentes diseños, diferentes dibujos preparatorios. Otro monumento en el cual estamos, estos dibujos, por cierto, fueron descubiertos en la década de los 70 por Moreno y Gorrido, nos sitúan en lo que es una aproximación al edificio del Palacio de Carlos V. Evidentemente, aquí él lo utiliza sobre todo como un escenario, como un aspecto escenográfico de lo que podría ser una composición de género, de pintura de género, en la cual él también fue un reputado especialista que no llegó, en este caso, a realizar esta obra pictórica, pero que sirven también para documentar su contacto con este mundo granadino, alhambrino, etcétera, etcétera. Brevemente, porque es un aspecto que ya, bueno, en la bibliografía que incluyo, si llega a publicarse la ponencia, pues podrán descubrir cómo en estos últimos años pues he venido publicando diversos artículos o estudios sobre la dimensión coleccionista de Fortuny, de la cual se conocen fotografías de su taller romano que él iba decorando con estos objetos que fue acumulando a lo largo de su vida, siguiendo el esquema o el modelo de este gusto tan heterodoxo, tan ecléctico entre la pintura entre el gusto histórico, el gusto islamista, y lo que era, por ejemplo, también muy propio de muchos pintores de la época. Es decir, los pintores acostumbraban, en función de su especialidad, de la pintura a la cual se dedicaban, a realizar este tipo de ateliers a la francesa, que acostumbraban a decorar muchas veces, muchos de estos motivos, evidentemente, eran objetos antiguos que no tenían una dimensión muy erudita o que eran incluso falsos, muchos de ellos, pero que les servían a ellos como recursos pictóricos, es decir, les servían para pintar, para que luego incluir dentro de muchas de sus composiciones pictóricas. No es el caso de Fortuny, es decir, la colección de Fortuny fue subastada después de su muerte, el año 1874, un año más tarde se subasta en la famosa subasta del Hotel Drouot,
se publica el catálogo en el cual se incluyen todas las obras de pinturas y dibujos que quedan abandonadas en el atelier, y también hay un apartado dedicado a todo lo que es los objetos coleccionados por Fortuny a lo largo de su vida. Y en este catálogo intervienen grandes especialistas, por ejemplo, Davilliers, Beaumont, etcétera, etcétera. Y algunos de estos objetos alcanzan precios astronómicos. Por ejemplo, el famoso jarrón que aquí vemos fotografiado y pintado por Ricardo de Madrazo, que, como ustedes saben, fue el cuñado de Fortuny, que acompañó a la familia cuando la familia se trasladó a Granada en 1870 y sentía una enorme fascinación y admiración por la figura de su cuñado. Cuando Ricardo de Madrazo, que era un pintor también que llegó a adquirir una enorme popularidad, se traslada a Granada, tenía 18 años, es decir, y siente de una forma muy afectada pues, la muerte de su cuñado. Ya para acabar, simplemente incluir estos dibujos que pudieron verse, algunos de ellos, con motivo de la magnífica exposición que tuvo lugar aquí en el Palacio de Carlos V, del jarrón famoso de Fortuny, que es estas mismas cartas que nosotros conservamos en la colección y que fueron... 0 minutos, vale, pues acabo ya. Diciendo simplemente, me sabe mal ir de esta forma tan rápida, que este jarrón fue comprado en la subasta y alcanzó una cifra bastante considerable, de 30.000 francos. Fue adquirido por el príncipe Wasilewski. Luego, en 1888, este aristócrata lo donó al Museo del Hermitage de San Petersburgo, que es donde se conserva actualmente. Simplemente indicar que sobre este jarrón él realizó una cantidad ingente de dibujos, porque él trabajó en el soporte, en lo que era este elemento de forja, que luego acabó realizando, que es el que se conoce actualmente y es el que sustenta el jarrón, este pie en forja, con estas cabezas de animales fantásticos que recrean evidentemente la famosa fuente del Patio de los Leones. Bueno, y con esto pues nada más y muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a apurar la última